Hola, ¿qué tal, comunidad? Bienvenidos a otro podcast de historias que trascienden. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones, ya saben, de la Universidad Tecnológica de Salamanca y pues tenemos una invitada muy importante. La conozco desde hace mucho. Ya más o menos la vamos a ir conociendo a lo largo de esta entrevista. Ya saben, síganos en redes sociales, dejen sus comentarios en la zona indicada y pues vamos a dar inicio a este podcast. Muchas gracias, Cami, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Muchas gracias, Cami. No, el honor es de nosotros realmente. Vamos a empezar, ahora sí, para que me lo olviden decir, ¿quién es Camila? Dinos quién eres, quién es Camila. Yo soy Camila Tolentino, tengo 22 años, estoy estudiando la licenciatura en Letras Españolas y pues me dedico a escribir. Ojo ahí, lo apuntan, porque más adelante vamos a enfrentarnos a eso. ¿Cómo descubriste que lo tuyo era la literatura? O sea, el escribir, esta pasión por hacer. Ay, híjole, es que es algo que tiene años. Cuando estaba en la secundaria me gustaba leer muchas historias, muchos romances, mucha novela juvenil y así fue como empezó mi camino por la literatura, ¿no? Cuando estábamos en la preparatoria, me gustaban mucho los eventos de literatura y luego cómo empataban los eventos con cine o con teatro, con danza, cómo se podía complementar cada una de las artes me gustaba mucho y casi todo venía de la literatura. Como que yo siento que es la madre de todas las artes porque de ahí pueden sacar muchas otras. Y cuando llegó la decisión de tomar la decisión de entrar a la universidad, pues decidí estudiar la licenciatura de letras porque me parecía la más correcta para poder seguir formándome y hacer lo que yo quería, que era escribir. Muy bien. ¿Qué rama de la literatura te gusta más? Digo, hay ¿cómo se le puede decir? ¿Géneros? ¿Tipos? Como géneros. Ajá, sí, exactamente. Sí. ¿Cuál es el que tú dices, este es el que 10 de 10? Me gusta mucho, me apasiona mucho el realismo mágico. El realismo mágico, para dar como un poquito de contexto, es como lo que hace Guillermo del Toro en sus películas. Que no sabes si en realidad pasó, si no pasó. Si es de esta dimensión, si es de otra. Y también un poquito de realismo mágico es en mi libro favorito de Cómo va para chocolate, de Laura Esquivel. Entonces es como esta cuestión de mezclar, como la palabra lo dice, ¿no? La realidad con lo mágico. Y es algo que tenemos muy enraizado en la cultura mexicana, como por ejemplo el Día de Muertos. Es algo que tiene mucho realismo mágico. La cultura mexicana tiene muchísimo realismo mágico. Entonces podríamos decir que me gusta mucho el realismo mágico y también me gusta mucho el horror. El horror es una de las cosas que más me gusta y también un poco de literatura infantil. Pero como que depende, ¿no? Como que siento que todavía estoy fluctuando entre un género y otro. Estás tanteando. Incluso hasta creo que puede surgir que pues hagas tu propio subgénero, mezclando un poco de ambos, que es como esta intención. Creo que eso es algo muy importante dentro de las artes y de toda esta cuestión cuando ya empiezas a crear literatura y te centras en este misticismo y mitologías de crear cuentos y de crear cualquier tipo de escrito, pues que es el no guiarte y no imitar a alguien, sino es como dejarte fluir y crear tu propio género, ¿no? Sí, justamente es lo que pasa o lo que nos dicen. Cuando yo entré a la carrera me dijeron, esta carrera no es para ser escritores y era como, wow, o sea, como, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Y justamente es esta cuestión, ahora lo entiendo, ¿no? Ahora que ya casi egreso, lo entiendo, es justamente esta cuestión de tener que estudiar los géneros y los escritores y los autores y las palabras que dicen y lo que se hace para tú poder con esas herramientas crear o jugar con los géneros. Si mezclas cuento con ensayo, si mezclas poesía con cuento, si mezclas la música también, o sea, si puedes mezclar cualquier cosa, pero siempre y cuando tengas las herramientas necesarias y justamente esta cuestión de no ser una copia de alguien, de tener tu propia esencia, porque creo que todos tenemos algo que decir. Y los escritores tenemos que tener muy presente eso, no tenemos que ser una copia de alguien, tenemos que tener nuestra propia intencionalidad a la hora de escribir. Sí, creo que viene esta parte también, lo mencionaste muy bien, y es entender a los autores
para saber qué es lo que tú quieres transmitir con lo que estás haciendo. Porque te lo digo en lo personal, casi no soy de leer libros porque me aburro, me estreso, porque hay veces que no entiendo las connotaciones que están dando a entender a lo largo del cuento. Y es por lo mismo que tengo como déficit de atención. Entonces no tengo esta capacidad para poder tener un hilo en una lectura. A diferencia de cuando ya escribes, es totalmente diferente y ahí sí me clavo y es con... Sí, justamente, sí, como que pasa mucho esta cuestión últimamente, ¿no? Que la gente ya no lee libros, ya no estamos en la época en la que la gente lee un libro de 100 páginas, 200 páginas, 300 páginas. También creo que tiene que ver mucho con la inmediatez que nos está dando las redes sociales. Sí. Las redes sociales nos dan algo inmediato, un placer inmediato. Entonces, el hecho es que tenemos que tener presente nosotros como escritores eso, ¿no? Los jóvenes ahorita quieren un cuento donde les digas las cosas en 3, 4 páginas sí. Y ya, no quieren detalles, no quieren más, cuando en mi época era de que yo quería saber qué más pasaba después de que se acabó el libro. El contexto, ¿no? Ajá. Todo el contexto que había de por medio. Sí, tienes toda la razón, creo que ahorita las redes sociales han tenido sus pros y sus contras, ¿no? Uh-huh. El involucrarnos más en todo este engagement y la cuestión de las redes sociales es muy, muy difícil porque nos da un placer, como tú lo mencionaste, es como de, ay, quiero saber cómo pasó esto, le deslizo 3, 4 veces y ahí queda. Y no, o sea, realmente, digo, un contra totalmente hacia la literatura, pues es esta cuestión. Existen incluso ya los audiolibros uh-huh. o ya cuentos o textos más cortos que te resumen totalmente lo de toda una saga. O la novela gráfica también. Sí, todo eso. Eso ha contribuido muy, pues no digamos que mal, uh-huh. pero ha contribuido a tener esta área de oportunidad dentro de la literatura. Yo creo que a lo que ayuda a todas, las herramientas estas que mencionas, audiolibros, novela gráfica, todos los que estamos mencionando, creo que ayudan a tener difusión. Difusión Ajá. en cuanto porque al final de cuentas todo es cultura, ¿no? Entonces uh-huh. Ayuda a que toda esta cultura, todo esto se difunda y sea conocido, uh-huh. Que creo que es algo positivo, pero también justamente esta cuestión de que la gente ya no lee. Sí. Ay, no. Y es que, digo, a pesar de que estuvimos en la misma época, eso sonó muy de grande. Muy ¿no? señora. Sí, muy señora, es que ya soy toda una señora. Pero en nuestra época, pues, había de todo, y yo creo que de las poquitas que decían, no, es que me preguntan, ¿ya leíste fulanita el libro tal? Y yo, sí, por supuesto. O sea, ¿cómo no? Pero yo lo veo, por ejemplo, ahora que han pasado 4 generaciones después que yo, sí, más o menos con mi hermana, ella le encanta leer, pero algo más visual, digo, los animes, uh-huh. las mangas, todas estas cuestiones que son más visuales a estar como clavada en una lectura que son puras líneas. Sí, que a final de cuentas yo siempre he dicho que la lectura es un ejercicio como ir al gimnasio. Claro. La lectura es un ejercicio diario y uh-huh. evidentemente no le puedes llegar a poner una lectura a un muchacho que nunca ha leído de 200 páginas porque no lo va a hacer, no porque se va a acostumbrar. Su cerebro no está ejercitado, el cerebro uh-huh. es el músculo que hace este trabajo, ¿no? Uh-huh. de la lectura. Su cerebro no está ejercitado para tener esa lectura, la habilidad de la lectura. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que empieces a leer cosas que te interesen, pero que sean cortas. Uh-huh. O sea, un cuento, un poema, empieza uh-huh. a leer, luego te vas a picar, luego vas a poder leer 50 páginas de un jalón, luego vas a poder leer la novela, tal vez no de un jalón, pero sí lo vas a tener como más presente. Uh-huh. Y es un ejercicio diario. Tengo muchos conocidos que se han aventado sagas o libros completos en 3 días. Uh-huh. Pero son libros así, gruesos. Y yo digo, ¿cómo le haces? Es que se me va bien rápido, o sea, el leer las hojas y yo me desespero porque yo no veo la hoja. Ay, me estoy balconeando, pero es que realmente me desespero. En algún momento creo que en secundaria leí en una plataforma de estas de adolescentes donde subían historias bien
Con falta de ortografía. Bien fantasiosas, así que tú decías, oh, yo, a ver, sigamos. Sí, ajá, entonces, realmente fue de la única manera, y era porque, pues, el cursor iba en la pantalla rápido, y yo iba así, y sí me clavé. Hubo un tiempo que yo estaba bien metida con esas historias, que ya después pasaron a libro, y a mí ya no me interesó. O sea, realmente es como de, ya no. También algo que podría ser beneficioso es beneficioso o en contra, no sé, como la gente lo vaya a ver, pero es justamente el formato. Ah, claro. Porque yo no puedo leer en PDF, no me gusta leer en PDF, no puedo leer en digital. Porque me acostumbré justamente mucho a la parte física, de tener un libro, del contacto, de la página. Que esté pesadote y tú digas, oh, sí, está pesado. De traerlo como cierta compañía, tal vez, pero tal vez esto ya venga mucho en mi alma de lector. Sí, yo creo que ya lo traías ahí, por ahí. Pero sí, realmente los formatos, por eso es que han salido ahorita mucho estas cuestiones de herramientas para ayudar a leer por medio de pues electrónicos, ahora sí que es la tableta, el Kindle, y te dan todas estas oportunidades de tener la textura como de la hoja, el escuchar el shu, y estás así de una nueva experiencia. Tengo un libro en mis manos muy grande, pero pues es ligero. Habías mencionado ahorita al inicio que recientemente estabas explorando, incursionando en este género del horror. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de este género? Fíjate que yo antes pensaba que yo era de las que iba a escribir romance. O sea, yo pensaba que ese era el género que a mí me tocaba escribir. No sé por qué, no me preguntes por qué. Yo solamente, yo supongo que porque me gustaba el romantizar nuestras vidas es algo que nos encanta hacer. Tal vez. Me gustaban mucho las novelas de romance. Entonces, cuando entró a la carrera, pues no, o sea, nada que ver una cosa con la otra de la que yo pensaba. Y últimamente tuve una clase en la carrera que era optativa, que era literatura del horror hispanoamericano. Entonces yo ya había leído ciertas cosas de horror, no me habían llamado tanto la atención, pero justamente entrando a esta clase empiezo a leer más horror, y de repente estaba escribiendo horror. O sea, no sé cómo sucedió, pero me gustó mucho, me gustó mucho el giro que se les podía dar, esta cuestión de que luego odias a tu autor por matar a cierto personaje. O sea, esa cuestión ya me gusta mucho, porque pienso cómo le voy a dar la vuelta al texto, cómo le voy a dar la vuelta a la reacción del lector. O sea, como que ya piensas más. Un plan B incluso, ¿no? Un plan B en la lectura que tú dices, a ver, si no se hubiese muerto, yo hubiese esto, y te empiezas, ¿no? Ahora, dentro de toda esta investigación que tú tuviste en esta materia, ¿cuál ha sido un autor que tú dijiste, es que este autor está? Búsquenlo, lean este libro. Un autor que yo ya había leído y que justamente no sé por qué antes no me parecía tan impresionante, era el padre del horror hispanoamericano, es Horacio Quiroga. Horacio Quiroga escribió muchos cuentos de horror y eran cortos, o sea, ni siquiera eran de grandes que el textos. cuento era como una inspiración de Edgar Allan Poe. Ya ves que los cuentos son cortos, son digeribles, lo lees y ahí tiene todo, ¿no? Entonces era como la versión, para mí es como la versión hispanoamericana, Horacio Quiroga. Entonces yo siento que sí, todos deberíamos de leer al menos un cuento de Horacio Quiroga en nuestra vida. Ya saben, lo apuntan, comunidad, para que lo tengan en cuenta. Y pues más que nada como cultura general, ¿no? Sí. El realzar este tipo de autores que son más hispanoamericanos, no tanto extranjeros. Sí. Y el darle este realce a esta cultura que realmente, como lo mencionaste también en un inicio, o sea, la cultura mexicana tiene de dónde y hasta dónde no. De sacar cuentos, historias, libros, y es todo un misticismo muy, muy padre. Sí. Supongo que lo ha de realzar también, ¿no? Esta parte de Quiroga. Sí, es como una cosa muy fantasiosa que tú no te imaginas. Mi cuento favorito es el del almohadón de plumas. Entonces sí es una cuestión como muy fantasiosa que dices, ¿cómo le va a chupar la sangre a la morra un bicho que estaba en su almohadón? O sea, ¿cómo es que todo esto sucede en este plano? O sea, tal vez sí sea posible, tal vez no lo sabemos, pero es impresionante cómo lo plasma. Y también plasma cosas de la cotidianidad mezclados con esta cuestión del horror. O sea, me gusta muchísimo todo eso. Y justamente no es como que el horror antes era
que te diera miedo que hubiera un monstruo. Ajá. Eso era el terror clásico. Ajá, o sea, el Frankenstein, Drácula, como que todos esos monstruos te atemorizaran. Y en estos cuentos el horror es el mismo ser humano o una cosa sobrenatural. O sea, eso fue creo que lo que me llamó más la atención. Que hay algo sobrenatural en nuestra vida y hay algo sobrenatural en nosotros mismos. Que es algo más allá, ¿no? O sea, no tanto como, y el fantasmita con la sábana que, da miedo. Con todo respeto a los fantasmas, pero ya es como una cuestión ya más de pensarle y meterle coco y decir, a ver, es que el monstruo está entre nosotros, o sea, realmente tú no te das cuenta de con quién convives, y yo así, observando, ¿no? Hacia todos lados, y es como te empiezas a dar cuenta de que, pues, realmente el monstruo es más cotidiano de lo que nosotros creemos, ¿no? A lo largo de tu vida, dentro de la literatura, ¿participaste en concursos de literatura? ¿Cómo fue que te llamó esta primera chispa de querer participar? ¿Cómo fue esta seguridad? ¿Tú estabas consciente de que a lo mejor tu literatura era buena? ¿Ya habías hecho algo? ¿O solamente te aventuraste a participar en ese tipo? Escribir lo he hecho creo que casi toda mi vida, pero escribir pensando en que a alguien más le iba a gustar tiene muy poquito, o sea, tiene muy poquito. Creo que todo nació a raíz de yo he participado en concursos. Yo creo que mi primer acercamiento a escribir algo fue en concursos de oratoria y poesía, porque escribía poesía y la declamaba, escribía discursos y los decía frente a un público, pero yo me di cuenta que la parte que más me gustaba era el escribir el discurso, el ver mis ideas plasmadas, el que alguien más estuviera de acuerdo o convencer a alguien de que mis ideas eran las correctas, ¿no? O lo que estaba cool. Lo que estaba doc. Ajá. Eso era lo que más me gustaba. Con el tiempo me fui dando cuenta de que escribía pésimo. Cuando entré a la carrera escribía pésimo. Pero con el tiempo uno se va dando, justamente ya lo había mencionado, nos dan estas herramientas que nosotros vamos a saber cómo utilizarlas o cómo no. Y creo que en la carrera lo primero que escribí que yo dije me gusta fue un ensayo sobre cuando me sacaron las muelas del juicio. O sea, bien random el asunto. El contexto. Ajá, y justamente como esta chispa de esa clase donde lo escribí, porque era una clase justamente donde nos incitaban a escribir, el profesor nos incitaba a escribir y era algo maravilloso. Entonces cuando me di cuenta que podía presentar los cuentos o los textos que yo tenía ante un público, creo que fue cuando se me dio la certeza en el taller de escritura al que asisto. Asisto a un taller de escritura que se llama Letras Escarlatas, ahí en Guanajuato capital. Entonces presento cuentos, se presentan los cuentos, pues es como un taller. Leemos el cuento, nos dan retroalimentación y ahí fue cuando yo dije, tal vez no es tan malo lo que escribo, porque siempre está como este sesgo en el escritor de es que nunca va a ser suficientemente bueno, nunca va a estar perfecto el texto para yo podérselo lanzar a alguien. Y creo que fue en ese momento en el que me di cuenta que podía escribir algo y luego ya después mostrarlo y luego el recibir la retroalimentación de la gente que no estuvo como en todo el proceso, o sea, la gente que nada más lee el producto final, es creo que la mayor satisfacción que uno puede tener, el hecho de que sí les guste o de que haya discordia entre los del público. Que empiecen a debatir, ¿no? De que, ay, no, o sea, esto está bien y esto está mal. Ajá, porque también me he topado con esta cuestión como machista de que por qué la mujer y por qué esto y por qué el otro, porque como que también ha existido, o sea, existen muchas vertientes en las cuales el texto va a ser cuestionado, pero ya no es tuyo, solamente tienes que dejarlo fluir y es como esta cuestión del autor de dejar ir un bebé, ¿no? Como que dejar ir un bebé y que la demás gente haga sus conclusiones, pero es algo satisfactorio. Es que ahora entra aquí como esta parte de diferentes perspectivas que se tiene sobre la literatura, ¿no? Por ejemplo, yo puedo leer X cuento y mi perspectiva puede ser que esté bien y ahora sí que ahí entra tu discordia y dices, no, es que está mal. Es esta virtualidad que ha tenido a lo largo del tiempo la literatura de poder tener esta manera de ser, ay, es que se me fue la palabra, pero de ser como muy hábil a la hora de que los lectores lean, vaya, sí, cualquier tipo de texto.
A lo largo de la carrera, has mencionado que a lo largo de la carrera te han enseñado muchas cosas. Es obvio, es obvio, es como es dar esta pauta y esta línea hacia hacer, no lo bien porque pues dentro de la literatura creo que es difícil decir qué está bien y qué está mal, porque es ahora sí perspectiva de uno propio. Depende. Ajá, pero ¿qué ha sido lo más difícil que te has topado a lo largo de la carrera? Mencionas que, por ejemplo, el maestro te ha hecho hacer escritos para, no sé, como para agilizar tu lectura, tu escritura y mejorarla y de esta manera. ¿Qué ha sido lo que más te ha costado? Yo creo que lo más difícil, nunca me habían preguntado esto. Yo creo que lo más difícil de la carrera ha sido el hecho de tener, primero, al principio era muy pesado las lecturas. Mi cerebro venía acostumbrado a leer novelas juveniles y de repente llega a contextos críticos y es algo que tu cerebro tarda en asimilar y tardas en acostumbrarte, y luego ya cuando te acostumbras creo que lo más difícil es el empezar a escribir de una manera correcta, el saber cómo se debe de escribir cierto texto para cierta perspectiva, para cierto modo. Para escribir una crítica es muy diferente para escribir un cuento, para escribir poesía, para escribir una reseña, todo es diferente y tienes que encontrar las diferentes perspectivas y tienes que encontrar a tu yo escritor de esa perspectiva para poder darle voz a eso que te están pidiendo. Yo creo que eso ha sido de lo más difícil, y también yo creo que algo de lo más difícil de la carrera, pero que no te cuentan, son los egos que existen entre todos los escritores. Entonces creo que esas dos cuestiones como que han sido difíciles, como que el creer que no eres suficiente para escribir cierta cosa yo creo que la cosa más difícil que existe. Creo que incluso hasta te tienes que fragmentar, ¿no? Para escribir cierto tipo de texto a la hora que te lo solicitan, como lo mencionabas. O sea, me tengo que fragmentar de una manera más crítica para escribir un texto crítico y fragmentarme de nuevo para escribir un cuento. Creo que es una versatilidad ya. Se me vino a la mente, la versatilidad. Sí. La versatilidad que ha tenido la literatura para tanto escribir y leer, ¿no? Porque pues también ponerte en la posición del escritor y es como montarte en este personaje y decir, a ver, ahora yo soy el protagonista, ¿cómo le haría? Ay, no. Entonces la carrera sí te ha hecho traca. Te moldea para cierto, porque yo me he dado cuenta que mis conversaciones últimamente ya no fluyen si no estoy hablando de algún libro, de alguna película, de algún referente, o sea, como que incluso tu propio círculo se viene cerrando. Se reduce, claro, porque digo, a pesar de que te desarrollas en diferentes ámbitos y al fin del día tienes que convivir con diferente tipo de personas, pero al final del día es algo que te apasiona y pues no cualquiera, ¿no? O sea, realmente es cuando empiezas a seleccionar tu círculo, ¿no? En lo más personal. Sí, y también justamente como que esta cosa de los egos combinado con que ya no hablas de otra cosa que de literatura es puramente difícil como que alguien te siga el ritmo. ¿Cómo que los egos? O sea, de cierta manera literal te dicen, yo soy mejor que tú. No, bueno, desde que yo llegué, desde el primer día que yo pisé la carrera me di cuenta de que eso iba a ser así. Porque cuando entras ya ves que te hacen la típica presentación de... Sí, de soy Camila y así, me gusta esto. ¿Por qué estudias esto? Ajá. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Qué has leído? Y había gente que venía con un acervo en su cerebro que era de que yo leo Julio Verne y yo leo Gabriel García Márquez y yo leo El Quijote y yo leo... O sea, cosas que tú dices, yo solamente leí Crepúsculo y Los Juegos del Hambre y Bajo la misma estrella y párale de contar porque yo leía puro Wattpad y puras novelas juvenil, ¿no? Entonces era esta cuestión de quién sabía más. O sea, quién sabía más que el otro y quién hacía más que el otro. Ajá. Ya, sí. Es que hay chicos que ya desde muy pequeños ellos empiezan con la literatura y empiezan a nutrirse y a tener este acervo bien cañón. O sea, yo no me acuerdo ni qué desayuné ayer. O sea, no es como que yo me pueda acordar de así como de, ay, decía esto en tal página o mencionaba este libro. Creo que es tener una habilidad. Y como lo mencionaste, es hacer practicar a tu cerebro de cierta manera para que se acostumbre al ritmo de las lecturas, de acordarte de esto que X o Y. También tiene mucho que ver, ¿no? O sea, en esta cuestión de la educación, como el tipo de aprendizaje que tú tengas, ¿no? Porque yo sí soy muy, muy visual. O sea, realmente soy más de ver y de colores impresionantes, porque yo me acuerdo de algo si, por ejemplo, no sé, en algún apunte puse un post-it naranja y es el único post-it naranja y me voy a acordar de ese apunte y te lo puedo así decir tal cual.
Sí, yo creo que también tiene que ver mucho esta cuestión de los aprendizajes. Y también algo que yo quiero recalcar es que justamente la carrera que yo escogí, creo que esa es una carrera para alguien que es muy, más bien yo soy muy privilegiada por poder estudiar esta carrera y creo que casi todos los que estamos ahí somos muy privilegiados por estar estudiando esta carrera y no porque tengamos dinero o algo así, sino porque estamos estudiando lo que nos gusta en el momento en el que debemos de estarlo estudiando. Y no es algo que cualquiera se pueda dar el lujo de hacer. No es que alguien diga quiero ser escritor y pueda hacerlo. Hay gente que está en letras que se decidió ya hasta más grandes, ¿no? Ajá, hasta ya mucho más grandes, o que estuvieron en otra carrera y no les gustó y regresaron al sueño. Porque al final de cuentas es un sueño, ¿no? Es un sueño que tenemos la mayoría de los de que estamos ahí. No necesariamente todos van a ser escritores o todos tenemos que ser escritores. También existe la docencia, los lingüistas, los gestores culturales, los editores y correctores de textos, los investigadores, como que también hay muchas ramas. Pero siento que en este momento sí somos muy afortunados y muy privilegiados por estar estudiando cierta arte. Sí, es lo que te iba a mencionar y lo que te quería preguntar acerca del campo laboral que tú tienes como estudiando literatura. O sea, realmente hay diferentes ramas a las que te puedes dedicar. Uh-huh. Sí, creo que son esas que mencioné, que es investigación, docencia, gestión cultural, lingüística también, y me falta una... Gestión cultural, no sé si ya lo mencioné, gestión cultural. Bueno, son varias. Ajá. Okay. ¿A qué te quieres dedicar tú? ¿A qué te estás dedicando? ¿A qué pretendes? Yo tomé las ramas de investigación y de docencia. Pero porque no hay una rama, o sea, no hay una rama para ser escritor. No existe. No existe. No es algo que te puedan enseñar puramente. Pero sí, yo tomé la de investigación y tomé la de investigación y la de docencia, pero también hago un poco a veces de gestión cultural, que es justamente como esto que hacía en la prepa, que era coordinar los eventos. Es básicamente como toda esa cuestión, todo lo que hay detrás. Sí, toda la logística previa al evento. En las cuestiones de docencia, ¿has impartido talleres, has impartido o has participado en este tipo de creación de eventos para niños? Sí, a veces doy clases particulares, a veces cuando se requiere y cuando tengo tiempo, de literatura o de español, que es lo que más se pide. Y también he dado, justamente como tengo esta cuestión y esta formación de oratoria, tenía un taller en la Prepa Salamanca, de aquí, y pues ya, yo creo de oratoria, perdón, es que se me fue un poco el rollo. No te apures, a todos nos pasa, yo también es así de... estaba diciendo? ¿A qué quería llegar? Sí, no te preocupes. Bueno, daba un taller de oratoria en la Prepa Salamanca, de oratoria. Ok. Y también estuve ayudando a mi amiga Moni, que está ahí atrás, en la Universidad de Chapingo, dando algunos cursos de literatura y de español. Aparte de tus participaciones que has tenido con la Prepa Salamanca, con estas... espacios y oportunidades que has tenido, por ahí me contaste que también participaste en un podcast, ¿no? Sí, fue un podcast, pero bueno, fue con un trabajo de investigación en colaboración fue un trabajo en equipo, donde hicimos un trabajo escrito y ya después fuimos a un podcast y lo leímos, o sea, fue como el trabajo de investigación ahí en el podcast, y es un podcast de difusión, como es un podcast de difusión literaria, justamente funcionaba bien el formato que que estábamos dando nosotros para que tuviera como el formato adecuado. La connotación hacia la investigación. En el área de la investigación, realmente, ¿cómo lo llevas a cabo? ¿Por cuestiones de que te centras, no sé, en investigar algo en algún suceso pasado? ¿O cómo es esta interpretación de la investigación en la literatura? ¿Cómo lo podría explicar de una manera sencilla? Tal vez podría ser el hecho de que tú tienes que probar un punto. O sea, tú dices, este es mi tema, voy a probar que es
cierto o falso, ¿con qué? Con otras teorías de otros autores. O sea, me sustento en las teorías de otros autores para probar que mi punto es correcto o incorrecto y al final doy el resultado, la conclusión. Pues es investigación tal cual. ¿Y pero tal cual lo haces por gusto o si hay como tal centros donde se dediquen a hacer ese tipo de investigaciones? hay gente a la que sí le gusta investigar bastante. A mí no me agrada tanto, no soy muy fan, la verdad. O sea, sí lo sé hacer, pero no soy muy fan de la investigación. Pero sí hay gente que sí le gusta mucho el investigar, el estar checando fuentes, checando autores, checando de dónde viene la información, checando que esté correcta, o sea, checando que su punto esté bien o esté mal. Sí, claro. Y es como esta cuestión de gustos, ¿no? Hay gente a la que sí le gusta porque es trabajo de oficina. Es trabajo como de estar sentado y estar, Y estar leyendo. leyendo. Y son ciertos estos memes que dicen, me la pasé leyendo 3 días para tener 3 líneas en mi pie de página. O sea, es cierto Ay. esto porque es pura investigación. En eso se basa la investigación. ¿Eso lo realizan directamente en la universidad o si tienen como centros o es por gusto? No, sí, sé que la maestría está enfocada justamente en investigación. Investigas, creo que toda la maestría a un punto que tú quieras sustentar. Y en la carrera lo que hacemos es, si tomas esta rama de investigación, pues vas a tener que hacer un proyecto de investigación para poder salir, o en su defecto, tienes que tomar 2 de las ramas. Entonces tienes que usar uno de los 2 proyectos para salir. Ah, muy bien. Ya, entonces sí, de ley tienes que estar investigando todo el tiempo. Qué padre. No, yo no en lo personal creo que no me vería como leyendo, o sea, es que no. Admiro a las personas y por eso es que te admiro mucho, porque es tener toda esta virtud y esta sabiduría de tener la habilidad de leer, que no a todos se nos da. Realmente creo que estoy de este lado donde no se nos da, por más que yo intenté. Y créeme que mi papá, hola papá, un saludo, me inculcó la lectura desde muy chica. O sea, realmente él tenía muchos libros, pero eran libros que yo no entiendo, hasta la fecha no los entiendo. Son cuestiones como de un autor bien locochón, ¿cómo se llamaba? Creo que tiene un nombre como bien ruso, creo que, no sé. Es que una cuestión importante también para leer es justamente citarnos en el plano, en la social, connotación, en la que está escrito, porque si lo leemos así sin ni haber investigado o sin saber qué está sucediendo en ese momento, por eso es muy importante luego el prólogo, ¿no? Que dice, el escritor tal nació en tal fecha, murió en tal año, vivió tal cosa, y como que es esta cuestión de que las fechas sí importan para saber qué estaba sucediendo en ese momento y para entender más. O sea, ese prólogo tiene una función y realmente es para que te metas como en el papel, ¿no? En el papel del contexto social que se está viviendo. Sí, que luego se lo hacen, o sea, el prólogo es alguien que lo hace externo, pero yo le puedo decir a mi compa, ¿me puedes escribir el prólogo de mi libro? Y ya dice como algo relevante del libro y también como que algo de mi historia y algo así. Entonces, para que entiendan el contexto de por qué estás diciendo eso, un poco, o también puede haber un poco de crítica en el prólogo, como que ¿sí? Ya depende. El prólogo creo que depende de quién lo escriba, siento yo. Tiene sentido realmente. Mencionaste que aún sigue siendo miembro activo del taller de escrituras Letras Escarlata. Sí, platícanos un poquito de ellos. Perdón. No te preocupes. Es un taller que hicieron 3 chicas de ahí de Valenciana, Victoria, Atza e Iraíz. Ellas son las miembros fundadoras del taller. Justamente es esta cuestión de que yo tenía la inquietud por escribir y me uno a ellas. Me voy a una reunión y de repente ya me veía yendo siempre. Entonces es muy divertido y es un círculo de mucha confianza. Y yo siento que eso es un papel fundamental para los talleres, que haya mucha confianza y que haya un cierto profesionalismo. Aunque seamos amigos, hay un cierto profesionalismo en el momento de estar haciendo las críticas hacia el texto, porque tienes que estar muy presente en que las críticas son para el texto, no para la persona, para el autor. Entonces está muy padre.
Y además es en un lugar muy tranquilo, es en el Café Baratillo 16, ahí en Guanajuato. Y pues sí, ahí me quedé. Justamente llevas el texto, lo lees, yo leo el texto enfrente de todos y me dicen qué le puedo quitar o qué le puedo añadir, qué le hace falta, si ya está, si no está. Y está bien, como esta cuestión de que las cosas que te dicen son recomendaciones. Claro. No, nunca es no son como tal crítica, pues. Es como... Nunca es un hazlo porque lo tienes que hacer porque lo digo yo. Siempre es un te recomiendo o podrías hacer, siempre es un podrías, pero al final de cuentas siempre las decisiones como creativas son del autor, del escritor en sí. Claro, ahí entra otra vez esta parte de que pues tu contexto del texto sí. viene siendo pues que tú le quieres dar a lo mejor un toque mágico horrorífico, pero realmente ella te dice es que no lo estás dando, tú estás dando, no sé, algo más romántico y es como de, pero yo lo quiero así, y así se puede quedar, y es válido, ¿no? Totalmente. ¿Qué tipo de proyectos ellas te han ayudado a contribuir, a nutrir, que sean proyectos propios tuyos? Yo creo que los cuentos, sí, es que en su mayoría he escrito cuentos, ensayo a veces, y creo que esos son los que me han ayudado como a retroalimentar, ¿no? Que desde un tiempo para acá, he escrito de manera un poco más seria, o sea, ya tomándomelo más en serio, de que podría ser, bueno para mi futuro, ¿no? Bueno para, que sí hay un futuro en las letras, ¿no? Como que me lo he estado tomando un poco más en serio, porque antes te digo, nada más era como que escribir por escribir y ya se acabó. Qué bonito es el sueño, pero ahorita, justamente desde que empecé a ir, como que me hicieron tomarme la escritura un poco más en serio. Ajá. Y es tener como esta responsabilidad de lo que estás haciendo, no tomarlo como tan a la ligera. Está bonito escribir tus pensamientos, escribir lo que te nace del corazón, pero realmente la escritura es una herramienta muy poderosa, que ahora sí, dependiendo del público en el que vaya dirigido, pues es como el mensaje que tú vas a dar y es lo que se va a recibir, porque muchas veces probablemente estemos dando un mal mensaje que fue porque, porque así me gustó a mí, pero realmente no sabes el impacto que va a tener en la sociedad ese mensaje, ¿no? Sí, justamente creo que fue algo que pasó con esta saga de libros que salió de Wattpad que se llama After. Que justamente es como todas las chicas tienen el sueño de ser como la chica que del libro, pero tiene un trasfondo muy violento, ¿no? Entonces, claro, como que no también entienden el contexto que tuvo que pasar la chica para ser lo que era, ¿no? Y es literatura juvenil, entonces como que siento que sí va muy de la mano el hecho de que tú tienes una responsabilidad con el lector. Claro. No, obviamente no vas a controlar las acciones del lector, pero sí tienes que entender que sí tienes una intencionalidad con el lector. Sí tienes que tener una intencionalidad con el lector. Y si tu objetivo es causarle, no sé, miedo, terror, o sea, o causarles miedo, o causarles felicidad o nostalgia, como que ese es tu trabajo como escritor. Como escritor, transmitir bien el mensaje y que sea concreto, ¿no? Porque creo que muchos de los autores que escriben esta parte de la literatura juvenil, pues son ya gente grande, ¿no? Que sabe cómo direccionar los temas juveniles de tal manera que no se tomen a contextos no deseados, ¿no? Que muchas veces es lo que está pasando con esta saga de libros, que realmente es como que todas las chiquillas que lo leen de secundaria o así que dicen, ¡ay, yo quiero! Y es así de, ¡ay, lee bien, mi niña, lee bien! Y al final de cuentas la literatura es un mundo de ficción, ¿no? O sea, es ficcional. Totalmente. Y al final de cuentas la literatura termina siendo una herramienta para llegar a más personas, para toda esta cuestión como social, cultural. Creo que viene muy de la mano con la cultura, la literatura. Entonces, sí, como que también hay que ver que ya no son las mismas épocas. Esto es lo que quería decir, se me había ido la onda. Esto es lo que quería decir, como que ya no es, la literatura va cambiando conforme la tiempo va cambiando y la época va cambiando, porque ahorita ya no podemos, la gente se horroriza con leer Lolita, cuando en su tiempo era también era el boom de Lolita.
y todos querían ser Lolita, ¿no? Y todavía hay gente que quiere ser Lolita, pero ahorita la gente sí es como más precavida tal vez. Por ejemplo, en la literatura infantil, me estuve inmiscuyendo un poco en la literatura infantil, y la literatura infantil ha cambiado bastante de cuando nosotros estábamos pequeños a cuando ahorita los niños ya interpretan las cosas así. Así, pero así. No sé si tú recuerdas que en primaria teníamos un libro de textos que era el libro de lecturas, ¿no? Que era así en horizontal, el perrito, sí, el famoso perrito. Y yo recuerdo, y hasta la fecha mi mamá me sigue recordando una de esas lecturas donde decía que, pongámosle el nombre de Pablito, por ejemplo, que se portaba mal y hacía cosas y su papá lo agarraba a sopes, ¿no? Y es hasta la fecha que, por ejemplo, poniéndolo en el contexto de que la literatura infantil, los niños lo captan muy rápido, ahorita las lecturas actuales pues ya no tienen violencia de por medio, ¿no sabes? Cómo es como de ya son más comprensivos y primero está el diálogo y primero está esta parte de una educación sana, de una educación respetuosa que está de por medio, ¿no? Porque sí me acuerdo que la literatura luego estaba bien locochona y yo decía, órale, no, pues sí está bien muy fumada, pues. Y ahorita ya no, ahorita ya son textos más digeribles tanto para los niños y que ellos sepan como como que tener este contexto de que, ok, tienes que hacer las cosas bien, no necesariamente tienes que llegar como a cierta violencia, ¿no? Sí, creo que ahorita la literatura infantil se parte en dos vertientes, creo yo. En justamente esta cuestión de la educación y las cosas más amables y más digeribles, y la cuestión más cruda, porque como los niños ya viven en una época en la que hay tecnología, justamente saben muchas más cosas de las que nosotros sabíamos en la época. Entonces, hay literatura creo que para todos, ¿no? Tanto como para los niños que aún no salen completamente al mundo. No han normalizado ciertas cosas, ¿no? Ajá, como para los niños que leen cosas más crudas. Y creo que eso es lo interesante ahorita que yo estoy notando en la literatura infantil, que hay cosas muy crudas en la literatura para niños, porque lo digieren más rápido, porque ya tienen mucha más información en su cerebro almacenada. Claro. Y ya no te preguntan como por qué, como por ejemplo esta cuestión de la comunidad LGBT, ¿no? Los niños ya no preguntan de por qué tiene dos papás o dos mamás, claro. Por qué se besan en el cuento, o por qué esto, o por qué el otro. O también el hecho de que hace poco me tocó presentar un cuento, un libro de cuentos de un escritor que se llama Efraín Blanco. Okay. Y era un libro infantil, pero era de horror. Entonces era un asesino que iba matando niños por el pueblo. Y al final el mensaje es que el asesino termina siendo el jefe de la policía que estaba ayudando a buscar. Entonces es como toda esta cuestión de que los niños ya interpretan como todo esto de una mejor manera que nosotros lo hubiéramos interpretado en nuestro tiempo. ¿Cómo lo interpretan? Me causa intriga el cómo los niños tomaron esta postura de ¿saben que es un asesino los niños? Es que los niños, creo que en esa presentación que me tocó, creo que los niños no tienen un juicio como nosotros los adultos. Creo que no tienen un juicio tan pesado como nosotros los adultos y entienden perfectamente que eso es un libro. O sea, entienden perfectamente que eso es un libro. Que es ficción. Y que puede pasar en la vida real, sí puede pasar. Pero él está en un libro. O sea, no necesariamente tiene que ser mi contexto o mi realidad, sino que es un libro y ahí se va a quedar. Ajá. O sea, no se van a salir del libro y me van a matar y me van a secuestrar. Inteligente está. Qué inteligente. O sea, como que esa es la cuestión que yo veo que yo he notado en los niños. Que tú detectaste, totalmente, wow. Es que, digo, de cierta manera nosotras seguimos, bueno, al menos en lo personal, como mucha paillas a la antigua en ciertas cosas, y esas son una de las que sí no sabrá cómo manejar con un niño el presentarle ese tipo de literatura, ¿no? Pero creo que ellos ya vienen más capacitados y más agilizados en la comprensión de lectura. Creo que ese día los más como choqueados eran los papás que iban con los niños, o sea, sí. Porque si eran así como yo ahorita. ¿Cómo? O sea, ¿un asesino? Y el escritor y yo platicando acá de que bien chévere, los niños, es que había niños en el piso, en unos colchoncitos, y había papás atrás en sillas, entonces tú veías las expresiones de todos, de los papás y de los niños. Ay, no, wow. Y justamente como que es esta cuestión también de que los niños, los papás tienen miedo de que a los niños les pase algo, ¿no? O que lo toman de ejemplo, cuestión, ¿no? Creo que es lo principal, como que los niños tomen de ejemplo que el del cuento fue asesino, pero al final del día es como el jefe del policía, es como de... Pero yo, ay, no, qué habilidad de los niños. Realmente,
Eso es algo que ha pasado mucho en la historia, que es como esta revolución de la generación alfa, que es lo que hablábamos en un en vivo con Voz Universitaria sobre las generaciones Y y Z. Somos como muy, pues queremos aventurarnos a tener un pensamiento más liberal, más libre, más para incursionar en muchas cosas, pero seguimos con nuestros tabús y con ciertas restricciones que no nos dejan. Que a diferencia de los niños que ya son generación del 2010 para adelante, que ya estuvieron más inmersos en la tecnología, es como de que ellos tienen ya esa capacidad de poder lidiar con diferentes contextos. Sí. Ay, no, qué padre. Ay, qué padre. Porque incluso leerlo también es crudo. O sea, ya había cosas al principio. Tal vez por eso no me gustaba la literatura de horror, ¿no? Pero es algo que tú dices, wow, pues sí, pues nada más está en el texto, no me va a pasar. Sí, no va a salir de ahí. Ajá. Bueno, también las creencias que uno tiene, porque también ahí se mete mucho que a lo mejor el invocar o tener como esta creencia de que sí pasan los demonios y demás, pero pues al final es literatura, ¿no? Sí. Qué padre, qué padre. ¿Cuál ha sido tu proyecto más actual? ¿Cuál ha sido el proyecto que estás llevando a cabo? Ahorita creo que como tal no tengo uno solo, ahorita solamente sigo escribiendo, o sea, creo que eso es lo que más me ha interesado, lo que más me interesa fortalecer ahorita en este momento, porque sé que no soy la escritora más grandiosa, pero me gustaría y me gusta seguir fortaleciendo. El fortalecer es justamente esta parte de seguir leyendo y seguir investigando y seguir teniendo como referencias. Y ahorita creo que lo que más he estado haciendo es leer escritores, escritoras, en su mayoría son escritoras contemporáneas, que me ayudan a ver desde una perspectiva más amplia lo que se está leyendo en este momento y lo que se está haciendo en este momento. ¿Qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Por qué lo hacen? Porque ahorita también las redes creo que tienen una influencia muy grande en lo que hace un escritor contemporáneo. Claro. Entonces, el hecho de que qué perfil tiene, qué hace, a qué se dedica, cuál es su giro y todo. Como que siento que eso es lo que más he estado haciendo en este momento. Okay. El hecho de estar viendo lo que se hace y cómo se hace y como que ir aprendiendo de ello sobre la marcha, porque es un camino difícil yo apenas voy empezando, pero es un camino difícil en esta cuestión de que hay poca oportunidad, hay obviamente muy buenos escritores, hay gente mucho más preparada, pero justamente es esta cuestión de seguir como en la constancia y en la persistencia de que se puede. ¿Crees que existe un limitante por ser mujer dentro de la literatura? Sí, todavía hay mucho sesgo por parte de los hombres. El hecho de ser mujer creo que implica muchísimo más. Pero también he notado que la gente o las editoriales ahorita, la gente que está más arriba como que le apuesta más a las mujeres ahorita por todo el mensaje que traen. Pero también existe, es que eso es por parte de lo laboral, ¿no? De que la gente tal vez está apostando más por mujeres, pero en cuestión cultural y en cuestión social todavía existe este sesgo de por qué eres mujer, por qué, casi que por qué le estás quitando el lugar a un hombre, ¿no? Entonces está esta cuestión de cuando presenté uno de mis cuentos, fue la primera presentación que yo tuve en mi vida, y un chico de atrás que era invitado externo al evento, me dice algo relacionado con que mis referencias se parecían a las de Gabriel García Márquez, cuando no tenían nada que ver una cosa con la otra. O sea, como que me dijo así de que aguas con tus referencias porque le estás copiando a Gabriel García Márquez. Y de hecho es una anécdota muy chistosa ahorita para mis amigos, Y, o sea, yo no podía usar las mariposas porque Gabriel García Márquez ya las había utilizado. Y era como de, pero es en un contexto sumamente diferente y las mariposas son un símbolo universal. Como por qué. Y una escritora, que estaba en el público, que también era invitada del evento, Atenea Cruz, si está viendo esto, saludos. Atenea Cruz dice, yo tengo un comentario del comentario. Y se empiezan a pelear ahí en el público y yo ya dejen el puesto en paz. Ajá. Empiezas ya no se peleen. Ajá, y fue como de, pues, y lo que Atenea contesta fue, no creo que por el hecho de que Camila puede escribir lo que sea, lo que ella quiera, porque no tiene nada que ver, porque ya los grandes ya, pues ya, o sea,
ya el señor ya hasta se murió. Ya es nueva literatura, ¿no? Ajá, Esta parte. o sea, como que no me puede decir que escribir, pero sí existe justamente este sesgo cultural Sí, de claro. que ¿por qué usas referencias de tal persona? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué escribes si tú no deberías estar escribiendo? O sea, como que hay muchas cuestiones, ¿no? De muchos comentarios que luego llegan, pero siento que sí tenemos mucho futuro en la literatura las mujeres. Claro. Ya podemos escribir con nuestro nombre, gracias a Dios. Ya no tenemos que usar seudónimos. Seudónimos o escribir en anónimo. En anónimo. Sí, claro. Pero sí, creo que sí existe todavía ciertos retos a cumplir por el hecho de ser mujeres, pero es cierto que los vamos derribando poco a poco. Qué padre. Y qué padre que tú también formes parte de esta contribución a la literatura dentro del rubro de las mujeres, porque la verdad es que es como poner tu granito de arena y contribuir y seguir aportando y no dejarte vencer, ¿no? Que es esta parte de querer siempre pues estar presente en la literatura, y qué padre, te lo felicito mucho. Gracias. Mirando hacia atrás y mirando a Cami de 8 años, por ejemplo, por mencionar, ¿hay algún momento en el que tú quisieras decirle algo a esa niña? O más bien, ¿cuál es el mensaje que quisieras transmitirle de Camila de 22 a Camila de 8 o Camila de 7? No sé, tal vez sería que siga sus sueños, que los sueños sí se cumplen cuando se tiene la constancia para cumplirlos, y que todavía nos falta mucho por recorrer para saber qué es lo que queremos hacer, pero que al final estamos en el camino correcto. Creo que eso sería lo que yo le diría a mi niña de 8 años. A pequeña Cami. Ajá. Ay, muy bien. ¿Traes algún cuento para que nos puedas leerlo ante la cámara para darle este realce a tu literatura? Sí, tengo uno que me gustaría leer, que escribí para mi abuela, pensando en mi abuela. Es un cuento corto que escribí, les digo, pensando en mi abuela, cuando jugaba, para dar un poquito de contexto, ¿no? Cuando jugaba en su patio, que era mi patio también, y me gustaba jugar con caracoles. Ay. El cuento se llama Caracoles. Y dice: para Lulu. Lulu es mi abuela. Hubo un tiempo en el tiempo, donde las palomas comían sorgo en el jardín del centro. Las nubes me sonreían, el uniforme me quedaba grande y el mundo se veía inmenso. Siento el frío en mi cara al estar acostada en el firme del patio. El patio siempre ha sido mi lugar favorito. Mi abuela tenía plantas en todo pegadas a la pared que se caía a pedacitos. Mi abuelo siempre dijo que era por la humedad. Él trabajaba mucho, así que no lo veía casi nunca. Mi nombre y el de él son iguales. Muchas veces nos confundíamos al estar en el mismo lugar, pero no nos parecíamos. Él era gruñón y yo estaba llena de risas. Me gustaba mucho el jardín de mi abuela, porque podía buscar caracoles entre las macetas de cerámica. Siempre encontraba algunos. Los ponía en el piso esperando a que estos salieran de su caparazón, con el miedo a recibir un castigo. Pero solo los conducía a una pista de carreras llena de obstáculos, que estaba hecha de plantas, hojas, piedras y algunas flores. Todo para ver por minutos, e incluso horas, cómo se desplazaban de un lugar a otro. Mi madre me regañaba mucho porque para ella los caracoles eran asquerosos, y la paciencia de verlos tanto tiempo le parecía asombrosa. Muchacha cochina y desquacerada, exclamaba ella. Los caracoles eran mis amigos. Al principio me tenían miedo. Creo que después los caracoles crearon una liga de carreras caracolesca para ver quién era el mejor atleta. Ese recibía la ovación de todos los demás, como todo un campeón. Se acostumbraron a la presencia de una niña con coleta alta, relamida con gel por la determinación de mi madre para que fuera la mejor peinada. Los cabellos pequeños eran su peor enemigo por las mañanas. Mi abuela y yo teníamos un pacto. Yo no decía nada sobre su interminable pensamiento, ese que estaba entre su mirada y el cielo, y ella no decía nada sobre mis carreras de caracoles a mis padres. Cada día que iba a lavar o a estar en el patio contemplando la nada, me pregunto,
¿Qué tanto pensaba? Porque en mi pensamiento solo estaba, ¿qué caracol será más rápido? Y algunas veces pensaba en qué se sentía cuando los miraba. ¿Se sentían queridos? ¿Tanto como yo me sentía querida por mi abuela? Mi abuela siempre decía que regresara los caracoles a su hogar, a las plantas, las macetas de cerámica, los helechos gigantes que acompañaban a la par mis aventuras, y los rosales que, como tías enojonas, se encargaban de darme un rasguño en forma de regaño cada vez que me encontraban haciendo travesuras. Siempre era impredecible qué pasaría en ese gran patio. Wow. Qué padre libro, está muy lindo, digerible. Quiero conocer a tu abuelita. Quiero conocer a tu abuelita. Creo que ay, te voy a dar otro aplauso. Ay, te vuelvo a dar otro aplauso. Qué bonito cuento. Gracias. Nunca dejes la literatura. Sigue escribiendo. Sigue tus sueños. Porque estamos muy seguros. Y yo creo que todos los que estamos aquí creemos en ti. Y sabemos que vas a llegar muy lejos. Muchas gracias. Esperemos que sea así. Muy bien, ya para terminar y para cerrar esta gran entrevista, ¿algún mensaje que quisieras darle a los jóvenes para que se sigan incursionando en este mundo de la literatura, que quieran? Yo creo que el mensaje que podría darles es que sigan lo que más les guste. En cuanto a la literatura, hay de todos los colores, tamaños, sabores, hay de todo para todos. Yo creo que si lo ejercitan y lo toman como una tarea diaria, no como una obligación, sino como algo que los va a divertir, yo creo que eso sería lo que más les llenaría, ¿no? Y que podría alejarlos tal vez de ciertas cosas que podrían desahogarse haciendo arte, ya sea escribiendo o leyendo. Podrían desahogar todo lo que uno vive cuando es adolescente y que al final siempre trae fruto, siempre trae un fruto muy grande, como la satisfacción justamente de que alguien te lea o leer a alguien. Yo creo que es impresionante todo lo que la literatura hace, e incluso también nos ayuda mucho para el cine, para el teatro, para la música, y se complementan mucho uno con el otro, ¿no? También yo creo que lo mejor que podría decirles a los jóvenes es que sigan sus sueños. Yo creo que yo me he ido como gorda en tobogán, siguiendo un sueño que no sabía si iba a rendir frutos o no, o si hasta la fecha no sé si va a rendir frutos o no. Yo creo que el mundo es muy grande y nosotros somos jóvenes para hacer lo que queramos hacer, de una manera saludable y sana, pero que no se dejen guiar porque quién les va a dar más dinero, qué les va a dar más dinero, qué va a retribuir más. Yo creo que si haces las cosas con pasión, las cosas se ven recompensadas una vez que veas finalizado el esfuerzo que has puesto. Claro. Ya no sé, tal vez sueno como una abuelita ya, pero creo que sí tenemos que poner de nuestra parte, y más en estas cosas como artísticas, ¿no? Si quieres estudiar artes escénicas, si quieres estudiar música, si quieres estudiar literatura, si quieres estudiar teatro, si quieres irte a Bellas Artes, hazlo. Pero no dejes de insistir en algo que crees que está en tu corazón. 2 minutos. Pues muchísimas gracias, Cami, en verdad te lo agradezco. Gracias por el espacio, por concedernos estos minutitos. Comunidad, ya saben, sigan sus sueños, háganlo con el corazón y pues a vivir. No olviden seguirnos en redes sociales. ¿Quieres dejarnos tus redes sociales? En Instagram estoy como Camila Tolentino, Camila-Tolentino-01, y en Facebook también Camila Tolentino. En todas estoy como Camila Tolentino. Muy bien, para que la sigan, estén más de cerca con ella, y pues si tienen dudas, con toda confianza se pueden comunicar con Cami. Esto es todo, comunidad, muchísimas gracias, nos vemos en otro episodio.